lo que son las crisis constitucionales. En pocas palabras, ya se nos decía que la Constitución como mecanismo es un sistema de frenos y contrapesos, ¿no? Este famoso sistema de checks and balances. Y aquí nos hemos dado a la tarea precisamente de analizar el sistema constitucional mexicano a la luz de la ingeniería constitucional, teniendo en cuenta que desde el punto de vista de la ingeniería, por ejemplo, cada vez que creo un órgano y por lo tanto lo doto de facultades, de manera indirecta voy a estarle quitando o restando facultades a otro órgano o a otro poder. Y me parece que nos ha hecho falta analizar esas consecuencias secundarias que luego no las tenemos en cuenta cuando diseñamos un nuevo mecanismo o cuando le quitamos facultades a un órgano del Estado. De lo que se trata es de advertir precisamente de estas deficiencias o defectos en el diseño de los mecanismos que componen el sistema de frenos y contrapesos. Y aquí es donde me parece que es poco conveniente que exista choque de poderes, porque precisamente nos hemos dado cuenta dramáticamente en los últimos años. Ya mencionaban, y pongo algunos ejemplos, ¿no? El mecanismo de designación de ministros. Bueno, pues jamás íbamos a pensar que un poder ejecutivo designara como designó, pues ya pasó. Y esto es problema del Ejecutivo, no, esto es problema de la reforma de 1994, con la que ha coexistido los últimos titulares de los poderes ejecutivos. Nunca se dieron las circunstancias porque nunca nadie había entendido de manera un tanto equivocada o negativa el mecanismo, pero como lo entendió, dijo, perfecto, ahí está, no se hizo más que cumplir la Constitución. ¿Cuál es el problema? ¿De quién lo ejerce o del mecanismo? Vamos a la revisión de mecanismos. Me parece que ahí es donde tenemos que centrar un poco el debate, las consideraciones, porque si no, colegas, a las personas que nos escuchan, la coyuntura siempre va a ser la misma, ¿no? Cada 5 años y medio vamos a estar pensando en quién es el tlatoani o quién es la tlatoani en turno que va a llegar a resolver todos los problemas de este bendito país. De lo que tenemos que hacer, ¿no?, es de reflexionar para ver cómo ajustamos estos mecanismos para que, independientemente de quién gobierne, un día serán los rojos, otros los amarillos, otros los azules, otros los verdes, independientemente de quién gobierne, el sistema responda. ¿Y cómo es que tiene que responder? Revisando todos estos mecanismos a la luz de la ingeniería constitucional. ¿Para qué? Para que contemplen incentivos, efectos disuasorios y recompensas. Si el mecanismo integra estos elementos, pues evidentemente a la clase política, independientemente del poder en el que se encuentre ejerciendo la función, pues se va a mantener en el carril de la Constitución. ¿Por qué? Porque tiene un incentivo. Porque si lo hago de esa manera voy a recibir una consecuencia, efecto disuasorio. Porque hay una recompensa. Me conviene portarme bien, me conviene caminar por la derecha. Les planteo otro ejemplo muy sencillo. Los matices parlamentarios, ¿no? Nuestra Constitución está establecido el refrendo. ¿Qué quiere decir esto? Que toda orden del presidente, para que sea constitucional y sea obedecida, tiene que estar refrendada por el secretario de Estado al que el asunto corresponda. Nos amanecimos con este sexenio, ¿se acuerdan aquella famosa orden presidencial? Que no se cumpla la reforma educativa. Claramente inconstitucional. ¿Cuál es el problema? Sin duda alguna, un primer paso del problema del análisis es que aquel titular del Poder Ejecutivo está yendo en contra de la Constitución, sin duda. Pero ¿el refrendo verdaderamente sirve como un mecanismo de control? ¿Qué hubiese pasado si se hubiese refrendado esa orden? No hubiesen tenido vicios de inconstitucionalidad, al menos en cuanto a la emisión del acto. Pero el problema, volvemos, está en el mecanismo. Y termino con un último ejemplo: la composición de las cámaras. En los sistemas parlamentarios, pues sabemos que al final del día va a haber, digamos, una composición mayoritaria del partido más votado el día de la elección, y que por lo tanto pues va a ser el que va a ser gobierno, y por lo tanto va a haber una conexión claramente funcional entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces me parece que el tema no está en la separación, sino que el tema está en los equilibrios. Y hoy por hoy encontramos en nuestra Constitución un atisbo de luz, que es la famosa cláusula de gobernabilidad multilateral. En la Cámara de Diputados no puede haber más de 300 diputados, dice la Constitución, del mismo partido político. Y eso está muy bien. ¿Por qué? Porque 333 son las 2/3 partes de la Cámara y son justamente las mayorías con las que se toman las decisiones más importantes. Oye, pues que ningún partido tenga esa mayoría. ¿Para qué? Para obligar a ese partido a sentarse a negociar con otras fuerzas políticas y tomar, digamos, justamente una decisión en coalición. ¿Cuál es el problema de la cláusula de gobernabilidad?
porque habla de partidos políticos, no habla de coaliciones electorales. Primer punto. Segundo punto, no hay cláusula de gobernabilidad multilateral en la Cámara de Senadores ni en la Comisión Permanente. Cuando nos damos cuenta de este tipo de defectos en el diseño de los mecanismos, me parece que podemos ir abonando a que nuestro sistema constitucional, reitero la idea, independientemente de estos choques de poderes y de quienes estén en el ejercicio del poder, pues al menos el sistema funcione.